En este video número 22 vamos a mostrarles la codificación del método de Newton con el lenguaje Python. Entonces vamos a hacer una introducción. Lo vamos a hacer en el notebook de IPython. Entonces, el método de Newton. El método de Newton también es llamado Newton-Raphson. Es un algoritmo eficiente para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. Entonces, dada f de reales en reales y una ecuación f de x igual a 0, entonces tenemos o consideremos a r de tal manera que f de r sea igual a 0. En este caso decimos que r es una raíz de la ecuación. Entonces vamos a escribir el método. Entonces comenzamos con un valor cercano a la raíz, ¿sí? Vamos a denominar x sub i. Entonces trazamos la tangente a la función desde el punto x sub i, f de x sub i. Y cortamos, observen el gráfico, y cortamos el eje x en x sub i más 1. Entonces vamos a considerar la tangente. Entonces la derivada abajo, la pendiente de la recta, ¿sí? Viene dada por la derivada, pero observen que en el triangulito pequeño, entonces f de x entonces tenemos que el f de x sub i, ¿sí? Menos 0, o sea el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es x sub i menos x sub i más 1, es la pendiente de la recta tangente, y es la que vamos a utilizar para hacer las aproximaciones, ¿sí? Entonces miremos, desplacémonos un poquitico. Entonces la aproximación la vamos a hacer con x sub i más 1, despejando de la parte superior. Observen que me queda que x sub i más 1 es igual a x sub i menos f de x sub i sobre f' de x sub i. Entonces esa va a ser la fórmula para realizar las diferentes iteraciones, ¿sí? No olviden que empezamos con un valor cercano a la raíz. Entonces miremos entonces en qué consiste el método. Entonces vamos a utilizar una librería de Anaconda, SymPy, ¿sí? Importamos lo de SymPy, vamos a utilizarla para aproximaciones y para trazar la gráfica. Entonces, como hicimos antes, el método de iteración, primero la clase, que en este caso es Newton, no olviden que empieza con mayúscula, 2 puntos, y el constructor. No tenemos sino un solo parámetro. No olviden que es un solo parámetro porque cell está por defecto, ¿no? Entonces, con el que vamos a iniciar las iteraciones, que lo entregamos y lo recibimos en cell.ini, porque cell hace referencia al objeto que vamos a manejar. Entonces, el primer método, o único método, ¿no?, es calcular. Aquí viene algo nuevo, interesante, es que definimos una variable. Entonces, observen cómo se define una variable con la librería SymPy de Anaconda. X igual a symbol de x. Entonces ya x es una variable. Entonces podemos escribir la función. Entonces esto presenta buenas ventajas. Ya tenemos una función para hacer las iteraciones. Entonces inicialmente graficamos con plot. Plot es un método de SymPy. Graficamos f desde 0 hasta 2. Para ver el corte primero, el corte de la gráfica de la función con el eje x, para nosotros tomar el punto inicial. Y tomamos la fórmula de Newton, ¿no? X para hacer las iteraciones, que es x menos f sobre derivada, diff es derivada de f. Entonces es la fórmula de Newton con SymPy. Y viene una instrucción bien interesante que me va a hacer las diferentes iteraciones, ¿sí? Y es que el punto inicial, como es iterativo,
entonces ejecutamos float para devolver un número real. G.sub, que es la función que me hace las iteraciones. ¿Y con quién la hago? Con X y el punto inicial, ¿sí? Ahí tengo todas las iteraciones, imprimo la primera aproximación. Y no lo tenemos en un ciclo, sino que lo hacemos varias veces, porque él va cambiando. A medida que lo calculo, él va cambiando. Miren lo que el comentario. Usar varias veces para ver convergencia o divergencia. Entonces es una forma muy buena para hallar las diferentes aproximaciones. Entonces tenemos 2 veces y lo hacemos 3 veces, que me las va a mostrar en pantalla. Y abajo, ya en el programa principal, observen que iniciamos con el punto 1.7123, etc., que es una aproximación a la raíz. Y luego el método, ¿sí? Con el objeto new que se definió arriba y el método calcular. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo observen. Vamos a ejecutarlo. La gráfica, miren que la gráfica, el corte con el eje X, 1.75 a la derecha, y los valores de las 3 iteraciones. Ya ustedes manejan ya la precisión que necesiten. Aquí dejamos este video número 22, los espero en el video número 23.